Hoy vas a conseguir las 25 cenizas de guerra que hay en el DLC de Elden Ring. Sí, te voy a dar todas las ubicaciones de cada una de ellas. Como siempre, van a ver acá el video, este video en capítulos según cada ceniza de guerra. Y yo lo que voy a hacer acá es dejarle el gameplay y la explicación de cada una. Sin más, les dejo con las 25 cenizas de guerras del DLC de Elden Ring. La primera ceniza de guerra la vamos a encontrar en las garras de bestias. Sí, las garras salvajes. Esta ceniza de guerra la vamos a encontrar eliminando a un enemigo que está ahí apenas en el primer punto de gracia que conseguimos en la llanura de las tumbas. Al eliminarlo vamos a conseguir esta arma y a base de ella vamos a poder obtener lo que sería la ceniza de guerra garras salvajes. Otra ceniza de guerra que conseguimos a través de un arma, y en este caso es la hoja del revés, y vamos a conseguir la ceniza de guerra punto ciego. Esta la conseguimos ahí mismo en la llanura de las tumbas y simplemente tenemos que sacársela al arma. Posición elevada, otra ceniza de guerra que se consigue a través de un arma, en este caso la gran katana, que la está resguardando un dragón ahí en la llanura de las tumbas, pero si vas agachado no habrá problema, no se va a despertar y no te va a golpear, así que usa esto para poder conseguir así la gran katana y su ceniza de guerra. Alarido de pesar, este se encuentra en una plaza ahí en la torre de Belurad. Ojito que te va a invadir un espíritu, específicamente Quelling. No es necesario vencerlo para agarrar la ceniza, pero si quieres lo puedes vencer, te arroja un amuleto. Pisotón helado de bestia divina. Este se consigue intercambiando el recuerdo de la bestia divina, que es el jefe que te vas a encontrar ahí en la torre de Belurad. Simplemente lo tienes que derrotar, vas a conseguir su recuerdo y este lo puedes intercambiar por la ceniza de guerra con la lectora de dedos que está en la mesa redonda. Rayo Titil, este desde la llanura de las tumbas, exactamente es el punto de gracia de cruce de las tres sendas. Vamos a ir avanzando hacia el castillo de Ensis, pero nos vamos a desviar un poco hacia el lado izquierdo para poder llegar a las catacumbas de Grieta Neblinosa. Dentro de estas catacumbas simplemente vamos a ir avanzando hasta llegar a la sala que les estoy dejando acá, donde caen varias plataformas de pinchos desde el techo. Y vamos a avanzar hacia adelante para poder entrar por este espacio secreto, o digamos elevador secreto, que nos proporcionan estas plataformas de pinchos para subir a una parte elevada que contiene un cofre con la ceniza de guerra. Característica del crisol: alas. Esta es una ceniza de guerra que se consigue en el altiplano sombrío, específicamente en uno de los castillos. Y para ello podemos hacerlo muy temprano dentro del juego, sin necesidad de pasar el castillo de Ensis, sino yendo por el camino que te estoy dejando acá en gameplay, que digamos es la entrada trasera a los altiplanos. Entonces simplemente vamos por este camino que te estoy dejando en gameplay y tenemos que vencer a este mini jefe, que es un caballero negro, para poder conseguir la característica de crisol: alas.
Ceniza de guerra, lanzamiento perforante. Para conseguir esta ceniza de guerra tenemos que ir desde el punto de gracia que te estoy indicando acá en el mapa, exactamente en el altiplano sombrío, y vamos a ir por todo el lado izquierdo hasta llegar a unas ruinas. En estas ruinas, en todo el medio vas a ver un escarabajo. Simplemente elimínalo para poder conseguir la ceniza de guerra. Posición lateral. Esta es una ceniza de guerra que se consigue en el castillo de Ensis. Lo que tienes que hacer es avanzar en el castillo hasta llegar al punto de gracia justo antes de Rellana y luego lanzarte por el balcón. Sí, te lanzas por el balcón y vas a ir a otra zona del castillo que solo se accede por acá, y así vas a llegar al final de una torre que tiene un cofre que contiene la ceniza de guerra. Chispas ondulantes. Esta ceniza de guerra se consigue justo antes de entrar a la fortaleza sombría, en una colina que está al lado derecho del campamento de soldados de Messmer. Ahí lo único que tenemos que hacer es ver hacia arriba para encontrar un escarabajo que contiene las chispas ondulantes, la ceniza de guerra. Ensartado llameante. Esta ceniza de guerra la vamos a conseguir en el altiplano sombrío, justo antes de la fortaleza sombría, del lado izquierdo del mapa, en una iglesia. Dentro de esta iglesia nos va a invadir Quelling, el que nos habrá invadido anteriormente en la torre de Belurat. Es muy importante que lo derrotes ahí. Y apenas lo derrotes en esta ocasión, en esta iglesia, vas a conseguir la ceniza de guerra ensartado llameante. Bestia iracunda. Una ceniza de guerra que se consigue a través de una zona oculta que se accede desde las ruinas de Mur. A partir de que bajamos por las ruinas de Mur, vamos a llegar a la aldea ósea y luego vamos a pasar por un puente que está un poco más adelante de la aldea. Vamos a llegar a una zona un poco boscosa en la cual está escondido un escarabajo que te va a soltar la ceniza de guerra. Soberanía cariana, una ceniza de guerra que está muy bien escondida, y es que tienes que ir por el camino alterno a la fortaleza sombría, este camino secreto que viene por las ruinas de Mur. Simplemente mucho más adelante vas a ir hacia este camino que te estoy indicando acá por la colina, y vas bajando hasta llegar a una cueva que dentro tiene un escarabajo que tiene la ceniza de guerra. Embestida gravitacional giratoria, una ceniza de guerra que se consigue con el recuerdo del jefe comandante Gaius. Sí, acá te voy a estar dejando el recorrido porque es bastante extenso. Tienes que ir desde la parte de atrás de la fortaleza sombría, hacer toda la zona, recorrerla. Miren que es bastante largo, y así que para que no se pierdan les estoy dejando todo el recorrido acá, y además de eso también les voy a estar dejando las debilidades y las resistencias del comandante Gaius. Arremetida con escudo. Esta ceniza de guerra se consigue también en la fortaleza sombría, específicamente en el almacén, en el primer piso. Pero muy importante, esto es entrando desde la entrada principal en los altiplanos sombríos. Simplemente entra a la fortaleza sombría por esa entrada y avanza normalmente hasta llegar a la zona que te estoy indicando acá en el gameplay, porque vas a tener que conseguir el escudo para poder sacar la ceniza de guerra.
Muro de chispas, este simplemente tenemos que movernos desde el almacén, el primer piso, el punto de gracia, hacia el ascensor que está a la izquierda para bajar, y en un balcón vamos a conseguir la ceniza de guerra. Pero además de eso, si seguimos por esta zona, seguimos avanzando, vamos a llegar directamente a las antiguas ruinas de Rao. En esta zona, si avanzamos lo suficiente, como te estoy indicando acá en el gameplay, vas a encontrar una de las cenizas de guerras que más me preguntan, que es el torbellino de hoja seca, que está oculto detrás de una columna. Así que también ve a buscar esta ceniza de guerra. Lanza llameante, este es muy fácil de conseguir porque solo tienes que avanzar normalmente por la fortaleza sombría. Te lo va a soltar un enemigo justo antes de la puerta que te va a llevar al jefe de la fortaleza sombría. Lanzamiento disperso, una ceniza de guerra que se consigue en la base de las antiguas ruinas de Rao, en un camino secreto que te estoy enseñando acá directamente desde las ruinas de Murf por una especie de lago. Simplemente sigue el camino que te muestro en gameplay hasta llegar a esta zona donde hay unas especies de ruinas. El escarabajo que te suelta esta ceniza de guerra está como colgado de una de estas columnas. Elimínalo y te va a dar la ceniza de guerra. Ceniza de guerra, flor venenosa. Esta se consigue en la base de las antiguas ruinas de Rao. Lo único que tenemos que hacer es ir bajando por el sur de esta zona hasta llegar a esta especie de lago donde hay muchos de estos cucarachas, pero con putrefacción, sí, están rojas de paso, bien molestos que son. Y un escarabajo va a tener la ceniza de guerra, flor venenosa, como te indico acá en el mapa. Invocar llama espectral. Esta ceniza de guerra se consigue en una zona que primero tenemos que haber pasado el foso del dragón para así desbloquear esta zona. En el mapa vas a ver la ubicación de esta cueva. Ya una vez llegado acá vas a llegar simplemente a la tumba oculta de Sharo y ahí vas a enfrentarte a un mini jefe de estas de ave fúnebre. Al derrotarla te va a soltar la ceniza de guerra. Las tres últimas cenizas de guerras te las dejo en diferentes videos con las questlines de cada uno de los personajes que te da su ceniza de guerra. Dane, Igon y el cornamentado. Sí, las tres questlines están acá en la pantalla final, en la descripción y en los comentarios. Sin más, los espero en el siguiente video.